A finales del siglo XV, el mundo conocido comenzará a dejar atrás las tinieblas de la Edad Media. Una serie de acontecimientos trascendentales para la historia de la humanidad van a transformar la Europa medieval en una Europa moderna. El Mediterráneo, protagonista en la antigüedad, perderá su hegemonía a favor de la expansión por otros mares. El Renacimiento, surgido en una Italia dividida, se consolidará en el resto de Europa, mientras un solo hombre será rey de Castilla, de Aragón, señor de los Países Bajos, del Franco Condado y de un sinfín de estados, además de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, enfrentándose continuamente con otros soberanos y desarrollando una política imperial que le llevará a conquistar nuevas tierras allende los mares. Mientras tanto, los europeos seguían dedicándose en su mayoría a las tareas del campo, ya que este seguía siendo la principal fuente de riqueza y de alimentación. El cultivo principal era el de los cereales, especialmente el trigo, ya que el pan constituía la base principal de la dieta alimenticia. Este a veces se encontraba mezclado con el centeno, originando la denominada comuña. En el sur, el cultivo de la vid le seguía en importancia y en menor medida el del olivo, completando así la trilogía mediterránea. El aumento de la producción vino principalmente de la roturación de nuevas tierras, en detrimento de bosques y pastos para el ganado, y no de los avances técnicos de la denominada revolución agrícola, que no llegaría hasta bien entrado el siglo XVIII. Este aumento de la producción se reflejó en el crecimiento demográfico, y Europa pasó de 69 millones de habitantes en 1500 a los 188 del año 1800. Los europeos, a pesar de guerras y sequías, comerán relativamente mejor durante los siglos XVI, XVII y XVIII, con nuevos productos como las alcachofas de Oriente Medio o el maíz y la patata de las Indias, que tantas hambrunas sofocarán, aunque tardarán en acompañar en la mesa a zanahorias, coles o cebollas. La Casa de Austria, protagonista de una etapa crucial de nuestra historia, capaz de llevarnos de las hazañas más gloriosas a las más humillantes miserias durante 2 siglos, gracias a una hábil política matrimonial, reunirá a una serie de territorios tan distintos como alijados entre sí. Estados con diferente cultura, con distintas lenguas, pero unidos por una misma corona, por un mismo hombre, Carlos de Gante. Carlos I, nieto de los reyes católicos, llegó a Castilla para tomar posesión de su cargo de rey. Junto a él, todo un séquito de cortesanos flamencos que traerían ciertos cambios en las costumbres de la corte castellana. Además de las guerras contra Francia, el turco o los protestantes alemanes, Carlos V, más borgoñón que español, al menos a su llegada a Castilla, adoptó para su casa real los usos y ceremonias de la corte borgoñona, en la que se requería un costoso servicio de funcionarios y menestrales, cuya fastuosidad y ostentación se granjeó la antipatía del pueblo y de las cortes. Entre esas nuevas modas venidas desde Flandes y Borgoña, destacaban las referidas a las formas de comer y de servir la mesa. Recientemente se habían incorporado a la corte castellana otras influencias venidas desde Italia, como la de comer hombres y mujeres juntos en una misma mesa. Hasta entonces, damas y caballeros lo hacían en mesas e incluso en habitaciones separadas y a distintas horas. La comida del rey y de su corte requería un complicado montaje de servicios que se denominaba oficio de boca y tenía por misión la de preparar los jantares de la casa real. Este servicio estaba liderado por el cocinero mayor, al que seguían una interminable procesión de auxiliares y sumillers, como el de panatería, encargado de los manteles y la vajilla, en la que aún no se había incorporado el frívolo invento veneciano llamado tenedor, y seguían utilizándose rudimentarios trincheros. La obra Banquete de caballeros y nobles, escrita por el médico de Carlos V, Luis Lovera de Ávila,
explica detalladamente las normas que se han de seguir al servir la mesa, qué manjares escoger o qué propiedades contienen, y explica: al comer y al cenar se ha de tener esta orden, que no ha de beber hasta que haya bien comenzado a comer, y hase de beber menos que comer, porque el mucho beber corrompe la digestión y encharca el estómago, y hace pasar el manjar sin perfecta digestión a los otros miembros y hace otros daños. La novedad más importante introducida en la corte del emperador Carlos fue el banquete borgoñón, que consistía en que todos los platos se sirven a la vez. En este menú borgoñón se agrupaban numerosas fuentes y ollas con distintos guisos que llegaban simultáneamente junto a la cerveza, la otra innovación traída por Carlos V a España con poco éxito, y es que la tradición española era la del vino y la de servir sucesivamente primeros y segundos platos. El banquete a la borgoñona suponía un enorme gasto para la hacienda en suculentas viandas, lujosas baterías y vajillas y sobre todo en personal de servicio. El despilfarro de la casa de Habsburgo en los banquetes rivalizaba con el derroche que ofrecía la nobleza en sus celebraciones, como la merienda que ofreció el conde de Benavente a Felipe II e Isabel de Valois, compuesta por más de 500 platos, o la que organizó el duque de Lerma en honor de Felipe III, en la que se sirvieron 2000 platos de cocina, sin contar dulces secos y conservas. El protocolo de la corte ordenaba que en la mayoría de los banquetes las mesas se dispusieran en forma de U, de manera que los comensales se sentaran alrededor del príncipe o principal. Los invitados se sentaban por la parte exterior de la mesa, a fin de contemplar los divertimentos que se ofrecían en el centro. Sin duda, el divertimento que más agradaba al emperador era la buena mesa. El mentón pronunciado de Carlos V, característica tara de los Habsburgo, le impedía masticar con normalidad. A pesar de sus desencajadas mandíbulas, su estómago era capaz de digerir enormes cantidades de los más exquisitos manjares que devoraba con auténtica pasión. La gula imperial se saciaba con pasteles de anguila de Valladolid, terneros de Zaragoza, caza de Ciudad Real, perdices de Jaén, salchichas de Denia, anchoas de Cádiz, lenguados de Lisboa, aceitunas de Extremadura y mazapanes de Toledo. Todo ello bien especiado, lo que le producía una sed abrasadora que apagaba con media docena de jarras de cerveza en cada comida. Esta excesiva glotonería le producían indigestiones y desarreglos en el estómago. No había cumplido los 60 años y ya era un hombre envejecido prematuramente por los problemas circulatorios. Van Mal, su ayuda de cámara, estaba convencido de que la gula del emperador era el manantial de sus muchas enfermedades. De todos los males que afectaban a su salud, uno destacaba sobre los demás. Paz y bien. Una caída. La gota. No hay que abusar de la buena carne. La gota, producida por el excesivo consumo de carne, obligó a Carlos V a desplazarse en silla de mano a su retiro de Extremadura. Abatido y desilusionado por sus fracasos imperiales, abdicó en su hijo Felipe II en 1556 y decidió apartarse del mundo retirándose al monasterio de Yuste. A pesar de su estado de ánimo, no se le quitó el apetito y continuó devorando cuantos manjares le traían de todos sus reinos: ostras vivas de Santander, sardinas en escabeche, mariscos en cajas de hielo, liebres, venados, sin olvidar los espárragos de la tierra, el queso extremeño o las truchas, platos que le preparaban sus cocineros y que han quedado para siempre en el recetario de la gastronomía extremeña. Carlos V se aficionó en Yuste algo más a la fruta, con la que se solían comenzar las comidas. Esta afición
era compartida por su hijo bastardo Jerónimo, el futuro don Juan de Austria, que visitó a su padre en el verano de 1558 y cuya presencia fue motivo de alegría los últimos días del viejo emperador, que disfrutaba viendo cómo su hijo comía las deliciosas cerezas del Valle del Jerte. Felipe II, el todopoderoso soberano de la Escorial, tenía una dieta abundante, pero muy monótona. Solamente hacía 2 comidas, almuerzo y cena, y la selección de platos eran exactamente igual para todos los días. Siempre comía carne, excepto los viernes, que consumía pescado. Más tarde, obtuvo permiso del Papa para comer carne aún en Cuaresma y los viernes, y solamente abandonaba este manjar el Viernes Santo. El rey prudente apenas consumía fruta y verdura, por lo que no es sorprendente que sufriera continuamente de estreñimiento. El protocolo de los Austria en la mesa no variaría sustancialmente en el siglo XVII. Una vez que entraba el rey en el salón comedor, acompañado por el mayordomo semanero, le esperaba otro mayordomo, que rodilla en tierra besaba la mano al rey. Demos gracias a Dios Todopoderoso que se ha dignado bendecir esta mesa con los frutos de su bondad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Después de bendecir la mesa, el prelado de más alto rango, el rey era acomodado en su sitial por el aposentador de palacio. Un gentilhombre le servía agua para que se lavara las manos, mientras el mayordomo de semana permanecía de pie con la servilleta real en el hombro, que posteriormente ofrecería el panetier. No muy lejos permanecía el copero, atento al menor gesto de su señor para presentarle la copa tras haber sido previamente inspeccionada por el médico real. Eventualmente, el rey y la reina comían juntos, pero lo normal era hacerlo en habitaciones distintas. Una de las variantes en la mesa de la corte del siglo XVII fue la utilización habitual del tenedor, que ya se observa en los banquetes de Felipe III. Pon uno en cada sitio. La aristocracia no generalizará la utilización de cubiertos hasta el siglo XVIII, mientras la mayoría de la población seguirá comiendo con las manos hasta bien entrado el siglo XIX. Nobles y reyes coincidían en una de las diversiones de más alta alcurnia, la caza, que además de entretenimiento proporcionaba uno de los manjares más exquisitos y dignos del estamento nobiliario, la carne de monte. ¿Y luego qué hacen? Luego los comemos y se hace un festín. Tienen una carne muy tierna. ¡Aplaude!
¿No has visto lo bien que lo han hecho? Vamos, cocinero. Date prisa, tengo hambre. La nobleza comía carne incluso cuando el precepto católico lo prohibía. Los viernes y en tiempo de Cuaresma gozaban de privilegios que le otorgaban las bulas pontificias, por lo que podían saltarse dicha prohibición, haciéndolo además en exceso, porque el entorno del hambre estimulaba el apetito, tentando así uno de los pecados capitales, la gula. Al menos pruébala. Venga, por favor, come. Come, tienes que probarla. Perdonad, señor conde, pero el niño no quiere comer. Lo siento mucho. ¿Por qué no comes? No come carne. ¿Acaso no eres un hombre? ¿Eres una niñita? Bonita educación te han dado los frailes. ¿No quieres comer esto? Vamos, come. No la comeré. Come. Ven aquí. Hagamos la penitencia del ayuno durante el espacio de una novena para que la criatura que hemos adoptado crezca honesta y justa. En Cuaresma, la población que no disfrutaba de los privilegios que compraban los nobles, comían de forma escasa o bien ayunaban, como algunas órdenes religiosas, pues esta era la mejor forma de combatir la gula. Paradójicamente, el clero se rendía ante las tentaciones del buen yantar y pecaba de tal forma que engullía todo aquello que se le pusiera por delante. La gula de curas y frailes ha sido narrada detalladamente en la literatura del Siglo de Oro, mostrándonos a un clero ávido por comer y beber en unos tiempos en los que el clérigo lo era menos por vocación y sí por devoción a fuentes y ollas para calmar el hambre del estómago y no el del alma. Su gula llegaba hasta el punto de asistir a velatorios para saciar su glotonería con todo tipo de dulces y pasteles que eran ofrecidos a los dolientes. Aquellos dulces que tanto gustaban a la princesa de Éboli, la bella y tuerta dama prisionera de Felipe II, que aliviaba la tristeza de su cautiverio con los dulces y pasteles que por aquel entonces todavía elaboraban los moriscos. Por ejemplo, los buñuelos, citados ampliamente en textos del Siglo de Oro, como típicamente moriscos. O las empanadas y empanadillas, de gran tradición en la cocina española. Cuentan que los moriscos, en el momento de su expulsión en 1609, no las rellenaban de carne, sino de oro y piedras preciosas, para llevarse de esta manera la fortuna que no podían pasar de ninguna otra forma. La nobleza gustaba de organizar fiestas al aire libre, donde ofrecían a sus invitados hojaldres de masa de levadura con enjundia de cerdo, pastelones de membrillo o empanadillas de pies de puerco, entre otras viandas. En ellas se discutía de los avatares del reino y nunca faltaba el clero, cuya presencia no siempre era bien vista. No hay esperanza. Las Cortes se reunirán en Madrid. En ese caso, solo nos queda el corpus. Que no es poco.
Cuánto agradecemos el alcalde y yo vuestra presencia, Fray Gabriel. Hay clérigos que ven con malos ojos estas fiestas. Son ignaros. La religión cristiana es una religión de alegría. Señor y Dios nuestro, te damos gracias por los abundantes alimentos y por los discípulos recién llegados que los comparten con nosotros esta noche. Amén. 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 Frente a los católicos, más permisivos ante los pecados de la gula, estaban los calvinistas, perseguidores implacables de los pecados capitales e incluso de la risa, pero a los que nunca faltó el plato lleno en la mesa. La burguesía holandesa, calvinista y devota del trabajo, al contrario que el católico, había triunfado en sus negocios y a sus mesas llegaban las viandas más exquisitas y exóticas que traían a sus puertos y lonjas las compañías de Indias orientales y occidentales. Productos como el té, el café, el azúcar, el clavo o la pimienta podían contemplarse en sus mercados, junto a grandes remesas de pescado. Bendice, Señor, estos alimentos que recibimos de tu generosidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Has visto lo que pasa por desobedecer las órdenes del conde? Mientras, en España, precisamente el país que más consumía pescado, había grandes diferencias entre ricos y pobres, nobles y plebeyos, que se observaban claramente en la mesa. Sin tener arte ni parte. A mí no me gusta la carne. Recuerda, hijito, que los ricos se distinguen por lo que comen. El rico solo carne. El pobre, hojas hervidas. El rico está gordo, rollizo. El pobre pálido, delgado. ¿Tú quieres ser pobre? Yo quiero ser fraile. Esos yerbajos que comían los pobres podían encontrarse en los mercados de cualquier ciudad de la monarquía hispánica, junto con el pan, considerado de primera necesidad y al que las autoridades controlaban su precio y abastecimiento. A pesar de esta medida, las sucesivas crisis económicas del siglo XVI y XVII hicieron aumentar los precios de los alimentos, con el lógico descontento de la población. La semana pasada me las puso a 3 maravedís. Desde entonces han pasado muchos días. Pues no están las cosas en Toledo como para subir los precios. Desde que el emperador nos dio la espalda a esta ciudad ya no es lo que era. Yo en eso ni entro ni salgo. A 4 maravedís no puedo alargarme. Coja entonces de la otra banasta. Estas se las pongo a 3. Porque están picadas. Pues a merced verá. Las verduras que se compraban en los mercados de Castilla eran los alimentos más comunes de los pobres. Frente al derroche